Hola, ¿qué tal audiencia? Bienvenidos, bienvenidas a este quinto capítulo de su podcast Club de Niños y Niñas. Estamos muy contentos de haber llegado a este quinto podcast. Estamos celebrando, ¿y cómo lo celebramos? Bueno, lo celebramos viniendo el día de hoy al Club de Niños y Niñas de Villa de Reyes. El día de hoy estamos con Lupita. Lupita nos preparó un tema. Queremos abordar el tema de proyecto de vida. Justo quienes han estado siguiendo estas emisiones y han visto el último capítulo que subimos, se habló un poco del tema de proyecto de vida, se habló este tema de la importancia de pensar como en esas metas o en las cosas que queremos lograr y sobre todo pues también el trabajo de las familias en cuanto a la formación del proyecto de vida. Y pues de ahí que Lupita se haya quedado como con la espinita, ¿no? De querer hablar un poco más, de querer platicarles un poco más sobre este tema, proyecto de vida. Lupita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Noé, muchas gracias. Sí, nos da mucho gusto que el día de hoy pues estamos acá desde el Club de Villa de Reyes. Es la primera vez que grabamos por acá. Y bueno, como mencionabas, creo que en la última sesión hablábamos de proyecto de vida. Y a mí me surge mucho el interés de este tema porque tenemos chicos aquí de 6 a 12 años, 13 años. Entonces creo que para los más pequeños, los papás hay un apoyo mucho más grande. Aún no saben qué van a estudiar, a qué se van a dedicar, pero las familias tienen mucho más apoyo para los niños más pequeños. Hemos observado que los jóvenes un poco más grandes están con necesidades de saber a qué se van a dedicar y tenemos la firme intención de que ellos continúen estudiando. Entonces, por eso la importancia de compartir este tema a las familias para saber cómo los podemos orientar o guiar en el tema de proyecto de vida. Para lo que dice Lupita, creo que es muy importante y creo que para las personas que nos siguen también lo debe ser, ¿no? El tema de continuar con los estudios, es parte, digamos, de la visión del Club de Niños y Niñas, el poder apoyar a los socios y socias que asisten a continuar estudiando, ¿no? A seguir estudiando incluso más allá de la prepa, que pareciera como algo muy normal, ¿no? O sea, que digamos, bueno, la prepa y ya, ¿no? O sea, como que pareciera que ya la educación superior es algo, pues un privilegio para algunos cuantos, y creo que es de preocupación general, pues el cómo hacerle para que los jóvenes sigan estudiando, para que puedan seguir conociendo más, seguir aprendiendo más, ¿no? Creo que esa preocupación pues es una preocupación compartida, Lupita. Y de lo que acabas de decir, algo que me llamó bastante la atención es que mencionas que muchas veces la atención se centra como a lo mejor en los más chicos, ¿no? Pareciera como que hay una edad en la que se dice así como ya está grande, ya sabe lo que hace, digamos, entre comillas, ¿no? Y pareciera que se descuidan un poco las necesidades en esa adolescencia, ¿no? En esa etapa tan importante que es donde empiezas a construir tu identidad y a empezar a acercarte poco a poquito a este tema del que hablamos hoy, su proyecto de vida, ¿no? Y creo que aquí no es algo que hemos estado observando no solo en las comunidades cercanas aquí, sino también en otros proyectos, en otras colonias, como pareciera que las primarias están saturadas. Luego, primero de secundaria todavía tiene un número considerable de alumnos. Segundo y tercero de secundaria hay mucho menos alumnos y bueno, de prepa es aún menor el número de estudiantes que hay. Entonces, esto habla de que hay una deserción y también mencionas algo muy valioso, ¿no? El proyecto de vida no solo quizás es estudiar o qué vamos a hacer, también tiene que ver con las relaciones que voy estableciendo con mis amigos, con mis amigas, las relaciones de pareja, de novio o novia que empiezo a tener. Entonces, a esta edad es muy importante porque como adultos minimizamos un poco, ¿no? Decimos, bueno, mi hijo tiene novia o mi hija ya tiene novio y es el novio de la secundaria, ¿qué va a pasar? No va a llegar a más, pero
En la etapa de la adolescencia, en este periodo de secundaria, pues se establecen relaciones importantes que pueden determinar cómo van a ser nuestras relaciones a futuro como adultos también. Uy, pues creo que eso es demasiado importante. O sea, el proyecto de vida no es solamente lo que quiero estudiar. El proyecto de vida es también las relaciones que quiero construir, ¿no? Eso que acabas de mencionar creo que es muy importante porque nos lleva a otra dimensión, ¿no? Creo que ahora hablamos de dos cosas, de dos puntos importantes, ¿no? Uno de los puntos importantes es la deserción escolar. Se da en secundaria, finales de secundaria, prepa, no se diga, como en este lapso entre pasar a secundaria y estudiar la prepa, es donde vemos la mayor cantidad de deserción. Y creo que, bueno, quienes nos observan podrán constatar esto en sus colonias o muchas veces con la misma familia. Hacernos la pregunta, ¿no? ¿A qué edad dejé de estudiar yo si ya no seguí estudiando? ¿A qué edad dejó de estudiar mi familia, mi papá, mi mamá? ¿A qué edad dejó de estudiar el primo o la prima? Y vamos a encontrar como esto en común, ¿no? Que por ahí en la secundaria es donde se da el problema. Ahora, este problema tiene muchas causas, ¿no? Claro. Creo que tiene muchas causas. Una de las principales causas que las personas te mencionan, pues es los motivos económicos, ¿no? Creo que es una de las respuestas más comunes, ¿no? ¿Por qué usted ya no continúa estudiando? Bueno, fue por motivos económicos. Sin embargo, claro, creo que sabemos que este es un problema no solo en San Luis, sino a nivel nacional, pues que la economía y la desigualdad es algo que influye bastante a la hora de tomar una decisión como los estudios, claro que sí. Sin embargo, hay otras variables que también me gustaría comentar, ¿no? Hay otras cositas que no tienen que ver con el dinero, que no tienen que ver a lo mejor con la posibilidad de seguir pagando la escuela, porque, bueno, por ejemplo, la secundaria, pues no olvidemos que es gratuita, ¿no? O incluso muchas prepas públicas también son gratuitas o la aportación no es es mínima, digámoslo así. Yo sé que a lo mejor no es el mismo contexto para todos o que a lo mejor hay unas personas que sea muy difícil conseguir para pagar estos estudios. Sin embargo, a mí me gustaría poner también sobre la mesa esas otras causas que hay para la deserción escolar. ¿Por qué te pregunto esto? Porque creo que tiene que ver justo con el proyecto de vida, ¿no? Porque a lo mejor no resulta tan importante o no resulta urgente continuar con los estudios. No es parte de mi proyecto, ¿no? ¿Tú qué piensas? Creo, Noé, que no se le da la suficiente importancia a este tema. Yo me quedé mucho con estas palabras a partir del último episodio que grabamos y que algunas personas nos compartían su experiencia de vida. Me quedo con esto, ¿no? Que no se le da la importancia suficiente, sin que sea una visión adultocéntrica o sin que hagamos menos a las personas jóvenes. A veces tomar estas decisiones con 14, 15, 17 años, pues puede ser muy complicado porque el contexto, volvemos a lo anterior, no nos da las herramientas suficientes para yo con 17 años tomar quizás las mejores decisiones. Entonces, me parece un tema muy importante porque no se le da el acompañamiento suficiente. Y tú mencionabas algo muy valioso hace un momento, ¿no? Hay ciertas frases, ciertos como, no sé si llamarlos mitos, que hay también alrededor como de esta etapa, ¿no? Como decíamos, pues ya, si él ya no quiere estudiar, yo ya no lo puedo obligar, ya tiene 15 años, ya sabe lo que hace. Entonces, esas son frases que hemos escuchado mucho y que, como te comentaba, ¿no? Sin hacer menos la decisión o la postura de una persona joven, pero habrá que cuestionar si realmente alguien de 15 años sabe en su totalidad lo que hace y las consecuencias que va a tener sus actos, que creo que también eso es algo que no se fomenta en la sociedad. Normalmente no pensamos en las consecuencias de nuestros actos. Claro, y de hecho no se da esta conciencia de los actos. O sea, algo muy importante, o sea, un adolescente está en formación, ¿no? O sea, comparar un adolescente con un adulto, incluso a nivel neurológico, a nivel pues, cerebral o de desarrollo,
pues no es lo mismo porque un adolescente se encuentra en esta etapa todavía evolutiva donde se está desarrollando su inteligencia, su toma de decisiones y demás habilidades cognitivas. O sea, algo, pues claro que es como uno de los terrores para maestros o incluso para papás y mamás, el pasar por la adolescencia, ¿no? O sea, como estas ideas a lo mejor como los conflictos, es que ya no me hace caso, es que ya cambió mucho, es que no quiere hacer nada. Y es difícil lidiar con eso porque es un momento complicado, porque justamente está en esta búsqueda de esa identidad, en esta búsqueda de quién soy yo, qué quiero, pero también esta parte de la toma de decisiones es muy importante. O sea, por ejemplo, el asumir los riesgos. Un adulto como nosotros sabe perfectamente que si hay un riesgo, pues debes cuidarte, o somos a veces más precavidos, y yo creo que por eso conforme crecemos nos hacemos más asustadizos, ¿no? Es que ten cuidado y es que esto, ¿no? O sea, creo que tiene que ver justo porque creo que dimensionamos los riesgos de una forma mayor, ¿no? Y un adolescente, si bien, aunque no es como un niño pequeño que a lo mejor toma riesgos sin saber, un adolescente puede tomar conductas de riesgo, lo que le llaman como conductas de riesgo, sin dimensionar qué es lo que puede pasar, ¿no? O sea, un adolescente puede decir, yo no quiero estudiar hoy, pero no está dimensionando, o sea, completamente qué va a pasar, o voy a consumir una droga, o voy a tomar esta conducta. Y creo que es labor de los adultos en la vida de todo adolescente estar apoyando, ¿no? Estar, pues, lidiando, si bien no es una situación fácil, muchas veces, si bien es una situación que demanda atención, que demanda estrés, pues creo que debemos estar, ¿no? Y pues no olvidar que la educación es una obligación, ¿no? Y es una obligación por parte también de las familias. Entonces, muchas veces el decir, bueno, es que él ya no quiere estudiar, pues yo creo que también es una falta de responsabilidad. O sea, es una falta de responsabilidad porque tú estás diciendo, él ya decidió o ella ya decidió, ya sabe qué quiere, cuando tenemos pruebas de que todavía no es momento a lo mejor de tomar una decisión tan grande como esa o que necesita esa contención, ¿no? Esa contención tan importante en la adolescencia. Tal vez parezca un poco extremo lo que digo o parece ya como muy apasionado de esto, pero por favor no tomen decisiones como esas basándose en la opinión de sus hijos. No quiero que suene como autoritario, pero sí quiero como hacer ese énfasis, ¿no? O sea, creo que al menos en la educación básica es obligación de los adultos el poder garantizar que sigan estudiando. O sea, si bien no le gusta, si bien se aburre, si bien es algo que no les agrada, híjole, pues con la pena, ¿no? O sea, es algo que tiene que darse. Tal vez cuando ellos lleguen a cierta edad, a cierta madurez, pues ya tomarán como sus decisiones. Y te digo, tal vez no es muy popular mi opinión, pero yo quiero como mandar ese mensaje, ¿no? O sea, hay que hacer de todo para evitar pues esa deserción en un momento tan temprano, Lupita. Y es que es una tarea creo que muy complicada, Noé, porque como tú mencionas, ¿no? Requiere estrés, requiere tiempo y sabemos que a veces no lo hay. Por ejemplo, hay familias que los más grandes son los que están en secundaria y todavía hay niños muy pequeños. Entonces también hay que estar en la secundaria, en la primaria, en el kinder, en el trabajo también. Entonces requiere mucho trabajo esta contención que decimos, ¿no? Requiere mucho trabajo. Y también algo que a mí me gustaría invitarles es que intentemos y probemos ciertas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor decimos, no, es que ya no pude conseguir los papeles para que entrara a tal lugar, ¿no? Entonces, quizás ir a otro lado, buscar alternativas, otra institución, porque luego decimos, bueno, ahí en esa escuela ya no lo admitieron, un ejemplo, ¿no? Entonces, la invitación creo que sería buscar alternativas. Habíamos hablado en otro momento de becas, quizás también, ¿no? Entonces, pues la invitación sería esa, buscar alternativas para disminuir estas situaciones.
También, por ejemplo, luego cuando hay un consumo de sustancias o algo así, bueno, es que ya fuimos a cierto lugar y no lo atendieron, ¿no? Sabemos que luego esos lugares están saturados, entonces pues hay que buscarle, hay que intentar alternativas para que nuestros adolescentes, nuestros hijos, entre estas edades, pues estén bien. Claro, y dijiste algo importante, demanda estrés, ¿no? O sea, bueno, lo reiteramos, ¿no? Ajá. Toda acción o toda decisión o problema al que nos enfrentemos nos demanda estrés, ¿no? Nos demanda tiempo, nos demanda, pues a lo mejor no es como una situación agradable, pero te demanda lidiar con eso, ¿no? Y a veces ese estrés puede superar, tienes razón al mencionar, si tenemos un niño en el kinder, si estamos trabajando, muchas veces pasan estas cosas y pues como en este orden de prioridades dicen, bueno, como ya está grande, ya le veo como más independencia, pues le voy a dejar como más a su criterio. Que no está mal como pues tratar de apoyar a los adolescentes en esa independencia, o sea, es algo necesario, pero que no se confundiera como con ese desentendimiento, ¿no? Del apoyo que se merece. Y algo también que me parece importante que mencionas es el indagar, ¿no? El buscar, el intentar como diferentes cosas. Yo aquí, por ejemplo, creo que es importante abordar las causas de la deserción, ¿no? Abordar por qué en ese momento ya no quiere estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Cuál es su forma de ver la vida? ¿Y por qué en esa forma de ver la vida ya no quiere ir a la escuela? Hay muchas causas y creo que una de las que más vergüenza nos causan a las personas es cuando sentimos que algo nos supera o que sentimos que algo es muy difícil. Y sin embargo esto es muy común, el ver adolescentes que sienten que no pueden con la materia, que es muy difícil la matemática, que es muy complicado, o incluso todavía batallan como con cuestiones de lectura. El sentir que no puedes, que es difícil, que para qué lo intentas, que eres burro, que no sabes, como que todas estas ideas pesan y muchas veces pesan también en la familia, cuando la familia trae una historia en la que a lo mejor pocos han estudiado o pocos han continuado como con sus estudios y se siente esa inseguridad de decir, es que yo no te puedo apoyar con la tarea porque yo tampoco lo entiendo, o quisiera explicarte pero no puedo, ¿no? Entonces creo que muchas veces lidiar con esa situación puede ser complicado, ¿no? Pero justo y algo que platicábamos en el último episodio era que el buscar ayuda, ¿no? El buscar ayuda, buscar apoyo, buscar cómo poder atender eso, ¿no? ¿Por qué? Porque algo que sentiste en ese momento te cambió el resto de tu vida. Entonces, creo que no es para menos como atender ese sentir pues de los adolescentes en esas etapas o en esos momentos de duda. Puede ser que un apoyo o unas palabras hagan la diferencia para que cambie de opinión y acabe la secundaria, ¿no? Puede ser. A mí me gustaría pensar que sí, ¿no? Que con las palabras o a lo mejor con una buena orientación podemos hacer un cambio, ¿no? O que la decisión cambie y al menos, y aquí es como ir logrando poquito, yo pienso, ¿no? O sea, al menos que acabe la secundaria y ponérselo así como una meta pequeña. Al menos acaba este grado, al menos acaba esta semana, ¿no? Al menos acaba la secundaria y pues a lo mejor irnos así. No sé, Lupita, ¿qué piensas? Y aquí hay varias cosas importantes, ¿no? Primero, mencionas como esta cuestión del rezago educativo, ¿no? Que creo que viene a ser más evidente ahora con la pandemia. Pareciera que es un tema como aislado y que estuvo muy padre que estuviéramos todos trabajando y estudiando desde casa, pero hubo quien tuvo mucha dificultad para conectarse a internet, hubo quien estuvo cursando el kinder o los primeros grados de la primaria en pandemia y pues el impacto que tuvo no fue el mismo. Entonces encontramos casos donde no saben leer, no saben escribir, comprensión lectora, bueno, es algo muy complicado. También mencionas algo muy interesante que es
metas cortas. Creo que eso es parte de un proyecto de vida, ¿no? Porque creemos que proyecto de vida puede ser algo como visualizarme a 10, 15, 20 años, o qué voy a hacer cuando yo tenga 40, no sé, que hemos oído de los chicos que dicen, no, pues yo me voy a casar, voy a tener hijos, voy a trabajar, y lo vemos como muy a futuro. No decimos que está mal, pero parte de un proyecto de vida mucho más efectivo es crear metas a corto plazo. Observar también pues cuál es mi realidad en estos momentos, qué requiero para hacer lo que quiero ser, porque también a veces echamos a volar la imaginación, ¿no? Y queremos ser muchas cosas, pero también hay que observar cuál es mi realidad en estos momentos, cuál es mi fuente de apoyo, cuál es mi red de apoyo y crear sobre todo estas metas a corto plazo. También me parece algo muy valioso y muy interesante también. Claro. ¿Qué quiero ser? ¿Dónde quiero estar? ¿No? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Con quién quiero convivir? Creo que son preguntas importantes para definir ese proyecto de vida. Sin embargo, no hay proyecto de vida si no hay un propósito, ¿no? Claro. Entonces, tú mencionabas las metas, ¿no? Justo la importancia de fijar metas para lograr ese propósito. ¿Qué me podrías decir sobre definir ese propósito? O sea, la gente lo menciona así como propósito de vida y suena como algo muy, muy simple, pero ¿cómo se construye un propósito de vida? ¿Qué es eso? Yo creo que es algo que es un poco complicado de explicar porque, como tú mencionas, ¿no? Decimos propósito y me visualizo quizás teniendo mucho dinero o teniendo carros o casándome, no sé, pero yo creo que es un concepto que puede ser diferente para todos. Antes de responder un poquito de esto, a mí también me parece interesante que ante esos propósitos o ante esas metas que podemos tener o que pueden tener las personas adolescentes, también me parece muy importante que observemos que a veces las invalidamos también como adultos, ¿no? A lo mejor si mi hijo, mi hija me dice que le gusta cierto tipo de música, a lo mejor yo digo, ay, ¿cómo te gusta eso? Esa música es horrible. O me quiero dedicar a tal cosa. Ay, no, de eso ni hay trabajo. O ¿eso qué es? No, hasta reacciono como en un tono que lo invalida. Entonces, volviendo un poco a la pregunta de qué es el propósito, pues yo creo que el propósito que gran parte de las personas tenemos es ser felices, es sentirnos bien. ¿Y qué sería un propósito? Pues para mí sería algo a lo que queremos llegar. El sentido que tiene lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar, por qué también quiero hacer eso. Para mí esa sería la definición de un propósito. Y a partir de ahí podríamos ir definiendo esto que decíamos, ¿no? ¿Cómo lo voy a conseguir? Y que quizás es algo difícil también para los padres, para nosotros que estamos a cargo de algunos chicos. También a veces es difícil entender ese propósito, ¿no? Porque a lo mejor no empata con el mío. Entonces ahí puedo, como decía, ¿no? Invalidar un poco. Pero bueno, quizás la idea de los adultos es también guiar, no invalidar, sino a lo mejor no es lo que yo quisiera, pero puedo guiar sin invalidar lo que la otra persona me está diciendo. Claro. Creo que eso es bastante común, pero tiene que ver a lo mejor con esta falta de contacto con uno mismo, porque yo le preguntaría como a las familias, a papás, mamás, ¿tú sabes cuál es tu propósito? ¿No? ¿Tú has pensado en eso? ¿Has pensado en qué es lo que me motiva en esta vida? ¿Qué es lo que aporto a la humanidad? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me hace feliz? Más allá de lo que nos han dicho que tengamos que ser, ¿no? Porque creo que para definir un propósito de vida, pues hay que ser críticos en cuanto a lo que se espera de nosotros y a lo que de verdad queremos. Yo creo que toda la gente pues quiere dinero, ¿no? De cierta forma, ¿no? Pues queremos vivir bien, pero creo que va más allá como del dinero, va más allá del trabajo, porque tiene que ver con qué es lo que le da sentido a nuestra vida, qué es lo que nos hace sentir prósperos, más allá de lo que tenemos, ¿no? Sin lo que nos hace sentir llenos o satisfechos.
Y yo creo que la pregunta pues va para los adultos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te has puesto a pensar en eso? ¿Estás haciendo lo que de verdad quieres? ¿O lo que haces es como una reacción? Porque siento que muchas veces cuando no dedicamos tiempo a pensar o a ser críticos de nuestras decisiones, vamos siguiendo las cosas, no vamos viviendo como día a día. Las personas te pueden decir, híjole, pues es que ponte en mi lugar, ¿no? Ponte en mi lugar y cómo podría yo hacerle, ¿no? O sea, tengo muchos hijos, tengo muchas deudas. Yo creo que entiendo eso, pero a lo que me refiero es a si nos atrevemos a pensar más allá, a hacernos estas preguntas a veces incómodas, ¿no? Estoy haciendo lo que quiero. Y creo que una de las preguntas es, ¿qué quieres hacer? Yo les pregunto mucho a los adolescentes eso, o sea, ¿tú qué quieres? ¿Qué haces tú que te haga feliz? Pero ¿qué de verdad quieres? ¿Qué te da alegría hacer? O sea, que no te tenga que obligar yo a hacerlo, que tú lo hagas es porque tú quieres. ¿Qué quieres, no? Entonces no es una pregunta fácil ni para los adultos, ¿no? O sea, es una pregunta complicada que requiere como mucha atención. ¿Qué quiero? Y creo que el querer va más allá de un simple deseo, ¿no? Porque podemos ver ahorita la influencia en muchos adolescentes, pues a lo mejor de música, a lo mejor de películas o lo que quieras, y algunos ya dicen, no, pues yo quiero ser narco, ¿no? O sea, o yo quiero hacer mucho dinero, ¿por qué? Porque pues es lo que te están poniendo, ¿no? Es lo que te están diciendo que te gustaría aspirar a hacer, ¿no? Y esta es una realidad, digo, es un tema complicado a lo mejor, pero es una realidad también. Y creo que el poder librarse como de esas cosas tiene que ver con el poder también pensar más allá, ¿verdad? Y no, tampoco digo que sea malo que tú quieras seguir los pasos de tu familia, ¿no? A lo mejor tu familia dejó de estudiar, ¿no? Y se dedicó a un trabajo, a un oficio o a algún trabajo familiar. Y tampoco digo que eso esté mal, pero tendría que ser algo que tú de verdad quieres, no solamente si lo haces porque pues te dicen que lo tienes que hacer. Entonces, creo que el propósito nos lleva a preguntarnos, fíjense, antes de definir un proyecto de vida, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes quieren hacer una casa, quieren construir su casa, ¿no? ¿Qué es lo primero que necesitas saber? Pues dónde la vas a poner, ¿no? ¿Cuántas habitaciones va a tener? Cosas como si le va a dar el sol, cosas como si se puede inundar, cosas como si puede haber agua. Antes de hacer ese proyecto tú piensas y piensas mucho tiempo en cómo quieres que sea tu casa. No te agarras a construir tu casa sin pensar cómo la vas a hacer, ¿no? Primero piensas y primero planeas y primero te imaginas cómo quieres que sea y ya después empiezas a trabajar y ya pones la primera piedra, y ya pones los cimientos y ya pones el techo y por la equipas y todo lo necesario, pero antes piensas, ¿no? Entonces creo que antes de pensar en el proyecto de vida es definir nuestro propósito a través de hacernos esas preguntas. ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Con quién quiero estar? ¿Cómo me quiero sentir? Y claro, ¿qué quiero tener? ¿No? Pero para tener, primero se necesita ser, yo pienso. O sea, que primero es ser y después es tener. O sea, primero sé esa persona que se siente feliz, que se siente próspera, que se siente llena. Y ya después vendrá el tener, ¿no? El tener una familia, el tener una casa, el tener un coche, el tener vacaciones, el tener momentos. Ya vendrá después, pero si primero no se trabaja como en eso, pues será complicado, ¿no crees? Como dar ese siguiente paso. Una vez que nos preguntamos y que sabemos más o menos por dónde queremos ir y que ayudamos también a nuestros hijos, hijas, como a cuestionarse, ¿qué quieres? ¿Cuáles serían los primeros pasos para definir este proyecto de vida, Lupita? ¿Cuáles son como esos? Pues yo creo que lo que decíamos, ¿no? Me parece que este ejemplo de la casa es algo muy, muy valioso porque nos permite ver como algo real. A veces ni siquiera para construir una casa de forma real consideramos todo esto, ¿no? O sea, me parece que como sociedad nos es un poco difícil ver a futuro, nos es un poco difícil considerar todos los aspectos para tomar una buena decisión. Y creo que, bueno, algo fundamental es cuál es mi realidad en estos momentos. ¿Qué
con qué cuento, cuál es la realidad en la que me encuentro en este momento. También otra sería, que más o menos lo hemos estado platicando, cuáles son mis necesidades, identificar las necesidades que tenemos. Me parece que ahí va mucho esto que tú decías, ¿no? Ser, o sea, cuáles son mis necesidades en este momento. También, cuáles son mis objetivos. Y creo que un tema que por ahí también fuimos tocando, cuáles son mis valores, porque también a partir de ahí, pues voy a tomar las decisiones, ¿no? Creo que los valores son el posicionamiento que tenemos las personas ante ciertas cosas. Se ha escuchado mucho que los valores se han ido perdiendo. Me parece que han ido cambiando un poco, ¿no? Quizás no todos los valores están perdidos, pero sí es una pieza importante también. A partir de los valores que tengo, voy a tomar las decisiones, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que tú mencionabas, como del narco y todo esto que nos ha invadido muchísimo, pues si yo tengo unos valores donde sé que ahí corre riesgo mi vida o que yo voy a estar causando también como cierto mal hacia otras personas, pues entonces mis valores ahí van a poder definir la decisión que voy a tomar un poco, ¿no? Entonces creo que son 4 piezas fundamentales: mi realidad, mis necesidades, los objetivos y mis valores. Para considerar dentro de un proyecto de vida son cosas fundamentales y bueno, que nos van a dar como herramientas, ¿no? Para ir observando qué tengo, qué me falta y a dónde puedo llegar también. Claro, y bueno, me llama mucho la atención y como para ir como por punto, el tema de la realidad. Las realidades son muy diferentes claro, para todos, ¿no? O sea, yo creo que es cierto que hay familias que experimentan una realidad más difícil, más complicada en el aspecto económico o en el aspecto social. A lo mejor hay otras familias que su realidad es completamente distinta y el poder estudiar en otro país es algo que pueden imaginar sin problemas. Es un país donde hay desigualdad, ¿no? O sea, es un país donde ciertamente no todos tenemos la misma realidad y no todos tenemos el mismo acceso a las oportunidades. Sin embargo, creo que sí, un poco la actitud puede ayudarnos, ¿no? Puede ayudarnos a decir, híjole, aunque mi realidad es adversa, aunque mi realidad es complicada y hay muchos problemas, aún a pesar de eso voy a intentar como poder cambiarla, voy a poder intentar salir. Porque creo que esto me lleva también a la parte de necesidades, ¿no? Porque la necesidad básica, pues nuestras necesidades básicas son como alimentarnos, pues como la seguridad, como estas necesidades que todas las personas tenemos a nivel físico. Pero hay otras necesidades importantes, ¿no? Y creo que, bueno, basando un poquito como en la pirámide esta de Maslow, ¿no? Que dicen como que está la necesidad de realización como lo más grande. Pensar como en esas necesidades, pues muchas veces cuando estás como viviendo en las necesidades básicas, pues es difícil que pienses en las necesidades como más digamos, importantes, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si tienes hambre, difícilmente vas a poder dedicar tiempo como a estar pensando en qué quieres lograr en tu vida, cómo quieres que sea. Claro que es complicado, sin embargo, el mantenerte en las necesidades básicas es como mantenerse en ese ciclo, ¿no? Como solo trabajo, cumplo mis necesidades y ya. Entonces, creo que sí es importante como tratar de ir más allá y decir, bueno, aunque me siente atrapado como en esta realidad, ¿qué alternativas tengo? ¿Qué puedo lograr? ¿Cómo lo puedo lograr? Y creer, ¿no? De verdad en que tenemos ese potencial para modificar nuestra realidad. Que aunque a nuestro alrededor haya muchas condiciones desfavorables, podemos hacer algo al respecto y cambiar al menos nuestra realidad o la de nuestra familia, ¿no? Con pequeñas acciones. Porque claro, si ya tenemos objetivos irracionales, pues nuestros esfuerzos no se van a lograr, ¿no? Porque esos mismos objetivos no tienen sentido. Por eso creo que hay que tener metas, como tú decías, como metas concretas, metas claras, que sumen a esos objetivos a largo plazo. Es muy simple, ¿no? O sea,
si alguien te dice, quiero ser un futbolista famoso, ¿no? Pues es un sueño bastante grande, ¿no? Es algo bastante grande o general. Bueno, ¿qué puedes hacer mañana? ¿Qué puedes empezar a hacer a partir de mañana que sume a eso? Haces ejercicio, corres. Buscas información de dónde puedes estar en una escuela o sumarte a algún equipo. Y ya con esas cosas de, ¿qué puedes hacer mañana? Yo les pregunto eso, ¿qué puedes hacer mañana para lograr ser esa persona que quieres ser? Y entonces hazlo, ¿no? Y entonces hacerlo, ¿no? Hacer como estas metas. Y algo que vi la otra vez en internet que me gustó mucho, que decía así como, haz tu meta y ponle fecha de caducidad, ¿no? O sea, hago mis metas y hasta cuándo, ¿no? Y cuándo la voy a hacer, como de aquí a cuánto, ¿no? Ponernos plazos realistas para lograrlas. Y que sean, pues sí, que sean como que hagan sentido, ¿verdad? Con nuestra realidad y con nuestras capacidades, ¿verdad? Porque puedes llegar a ser frustrante que uno diga, bueno, yo el año que entra quiero ser futbolista profesional. Pues es difícil, ¿no? O sea, es complicado que de un año a otro algo así se logre. Entonces, ponte algo que tenga sentido, algo que sea racional y disfruta el camino, ¿no? Porque al final de cuentas también esa es una de las cosas importantes, que el proyecto de vida no consiste en que cuando tú lo logres se ha logrado el proyecto, sino que el proyecto se está construyendo, ¿no? Y esas etapas justamente son también las que debemos disfrutar. Y que tampoco es un proceso lineal, ¿no? Como de paso 1, 2, 3, 4. O sea, puede que tarde más un poco esta situación, o que podamos alcanzarlo también de forma más rápida, o que también lo logre y diga, pues tampoco soy totalmente feliz o estoy satisfecho con esto, ¿no? Y creo que la idea también puede ser cambiar. Creo que nunca es tarde para cambiar lo que queremos hacer. Entonces, creo que todo esto que estamos diciendo pues es una tarea muy grande, ¿no? Para las familias, porque realmente la invitación es esa para las familias, ¿no? Que podamos ser esa guía que va poniéndole como esas pautas también, ¿no? A los adolescentes, de, bueno, esto puede tardar un poco más, podemos buscar estas alternativas. O sea, creo que la idea de todo lo que estamos diciendo es que las familias son una pieza fundamental, ¿verdad? Son una pieza clave en poner esas pautas, en apoyar en estos objetivos, en satisfacer también las necesidades básicas, ¿no? Que decíamos. Entonces, pues la invitación de mi parte al menos es esa, ¿no? Ser esa pieza fundamental que guía y que va dando como esas pautas al proyecto de vida de las chicas, de los chicos con los que convivimos. Claro. Y al ser como las primeras etapas, ¿no? del proyecto, yo creo que ese apoyo incondicional es importante, ¿no? O sea, quizá el día de mañana ya haya la suficiente independencia para que sus hijos ya continúen como ese camino que empezaron, pero para andar los primeros metros, los primeros kilómetros, pues era necesario que haya apoyo, que haya compañía, ¿no? Algo como en este ejemplo del fútbol, ¿no? Pues, llévalo a jugar, ¿no? Está en ese partido, acompáñale, ¿no? Hazle sentir que te importa. Cómprale los tenis que quiere, ¿no? Y si no se los puedes comprar, con que estés, es suficiente, ¿no? O sea, pero no sea esa persona que dice, te gusta, ve, ¿no? O sea, debemos ser cómplices para poder apoyar, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta de cuál es la pasión que traen por ahí nuestros adolescentes, ¿no? Y hay que primero verla y ser cómplices, ¿no? Y a lo mejor choca con nuestros valores, a lo mejor dices, híjole, yo jamás haría eso, jamás me gustaría lo que le gusta a mi hijo, a mi hija. Pero pues atrévete, ¿no? Finalmente vas a encontrar que si te haces su cómplice en cuanto a esos sueños o en cuanto a esos intereses, también va a tener más confianza, ¿no? Va a ser más confiado, más confiada a la hora de hacerlo, porque imagínense a este niño que se va a jugar solo, ¿no? Y ese día le dan unas golizas, ¿no? A su equipo. La experiencia es horrible, ¿no? Necesitas apoyo y finalmente creo que si tienes a tu familia en un momento de fracaso, como pudiera ser eso, te da el ánimo suficiente como para volverlo a intentar, ¿no? Sabiendo
que las primeras veces pues va a haber como fracaso, ¿no? O sea, como incluso en la prepa va a llegar días que llegue como pues deprimido, triste, no sé, porque no le fue bien, porque no pudo, porque reprobó. Y creo que es el deber, ¿no? De quienes estamos ahí, es como decirle, bueno, ¿qué vamos a hacer para que a la siguiente logres lo que quieres? Vamos a reponernos de este fracaso, vamos a sentirnos mal ahorita, pero vamos a volverlo a intentar. Entonces, ese apoyo, ese consorte, ¿no? que da la familia a sus adolescentes es vital, ¿no? Pero es preguntarnos y ser bien sinceros, ¿no? ¿Cuál es mi actitud, no? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué es lo que de verdad estoy haciendo? ¿Y qué es lo que no estoy haciendo, no? Porque creo que justo este podcast también es como, pues, preguntarles, como hacerles estas reflexiones, pero no nada más para que pensemos y digamos, ay, pues sí es importante, ¿no? Sino que digamos, a ver, ¿qué puedo hacer? Como les decía, ¿qué puedo hacer mañana? ¿Qué puedo hacer a partir de hoy, no? En nuestras palabras, en cómo nos expresamos, ¿no? Cómo le damos esa seguridad, porque para ir a perseguir un proyecto de vida, pues necesitamos ir construyendo también esa autoestima y esa seguridad. Y ahí sí, pues nos toca a todos, ¿no? Cómo trato a las personas, cómo le doy seguridad o cómo se la quito, ¿no? Entonces, yo pienso, Lupita, que justo como tú mencionas, el apoyo de la familia es importante, pero el apoyo no solo es el dinero, ¿no? Porque muchas veces también hay familias que dicen, bueno, yo le pagué la prepa, yo te pagué la prepa, te pagué carrera, te pagué todo, y mira cómo eres, ¿no? Ya te quieres cambiar de carrera. Hay dinero, pero hay algo que no está faltando, hay algo que está faltando, y eso que está faltando, ¿qué es? Pues nosotros no se los podemos decir, pero sí nos lo podemos preguntar, ¿no? ¿Qué está faltando y qué puedo hacer para lograr eso, ¿no? Finalmente, bueno, a mí me gustaría como poner como un ejemplo, ¿no? Una de las ventajas, o yo creo que la principal ventaja de tener un propósito en nuestra vida es que sabemos hacia dónde vamos caminando. O sea, sabemos que caminamos hacia una dirección y caminamos con seguridad porque tenemos como esa sensación de que estamos conectados con nuestro propósito y vamos hacia allá. Si no tuviéramos como esa luz o esa guía de hacia dónde vamos, estaríamos caminando hacia diferentes direcciones, pero sin un propósito claro, ¿no? Sin una dirección clara a la cual ir. Entonces yo creo que de ahí viene la importancia de hablar sobre estos temas, ¿no? ¿Cuántas veces le ha preguntado a usted a sus hijos, a sus hijas, ¿qué quieres? ¿No? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo quieres que sea tu vida? Mañana, ¿no? En 10 años, en 5 meses, ¿no? Diferentes plazos. ¿Cómo ves, Lupita? Pues sí, me parece muy interesante. Reitero que es una tarea muy grande porque me parece que las líneas son muy delgadas, ¿no? Por ejemplo, en esto que decías, si le gusta el fútbol, hay que comprarle los tenis. Luego podemos decir, justo también esto que decías, ¿no? Ya le compré todo y aún así va mal en la escuela, no me respeta. Entonces me parece que las líneas son muy delgadas que se pueden cruzar entre que vayamos haciendo algo bien y nos salga como un resultado que no queremos, ¿no? Pero bueno, creo que la invitación es esa, seguir adelante. Me parece algo fundamental no invalidar los gustos, no utilizar como un lenguaje violento, con malas palabras para si algo no me agrada de mi hijo adolescente, sus gustos, cómo le fue en la escuela. Porque a veces damos un apoyo, ¿no? Y decimos, bueno, te fue muy mal, pero pues es que no seas tonto, échale ganas. Entonces estamos dando un apoyo, pero también utilizando palabras que lo descalifican o lo invalidan, ¿no? Entonces eso me parece también fundamental, una pieza clave, no invalidar, no utilizar palabras que lo puedan hacer sentir mucho peor. Entonces creo que no hay una forma como correcta de dar apoyo. Creo que esto tiene que ver con la persona, ¿no? Cómo se siente la persona apoyada por mí. Entonces creo que también eso es algo muy válido. Preguntar qué necesitan mis hijos para sentirse que yo los estoy apoyando. Claro, y entender su lenguaje, ¿no? Porque como tú dices, ¿no?
Bueno, puede ser que para uno no sea significativo algo, ¿no? Que a lo mejor para tu hijo no sea significativo que le compres cosas, pero es significativo otra cosa, ¿no? ¿Cuál es su lenguaje, ¿no? ¿Cuál es su manera de expresar y de sentirse apoyado, ¿no? Hay personas a las que no les gusta que les toquen, ¿no? Hay personas a las que quieren que a cada rato les estés abrazando. Es diferente la forma en la que pedimos y necesitamos ayuda. Entonces también pues es como esa pregunta, ¿no? ¿Usted conoce cuál es el lenguaje, ¿no? de su hijo, de su hija? Y lo entiende, y es a través de ese lenguaje que usted puede comunicarse con él o con ella, ¿no? O sea, creo que son preguntas que valen bastante la pena, Lupita, ¿no? Como si estamos entendiendo las necesidades, porque podemos entender las necesidades básicas, ¿no? Como les decía, las necesidades básicas, pues comer, dormir, tener un techo, ¿no? Pero otras necesidades, como la necesidad de reconocimiento, ¿no? Esta necesidad que tenemos todas las personas y que esperamos que la sociedad reconozca nuestra importancia y lo que aportamos, ¿no? Como a nuestro entorno, o así, ¿no? Que a veces esa necesidad de reconocimiento también se transmite a los grupos de mismos adolescentes, ¿no? El reconocimiento no es entonces de la sociedad, de mi familia, sino de mis compañeros. O muchas veces ese reconocimiento viene de otras cosas, ¿no? Entonces hay necesidades tan complicadas como la necesidad de reconocimiento, la necesidad de amor, la necesidad de entendimiento, que son necesidades también importantes y que para poder atenderlas pues necesitamos como conocer ese lenguaje en el que hablan sus hijos y sus hijas. Pues Lupita, ¿cómo ves? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gustaría platicar a la audiencia? ¿Qué te gustaría dejarles con este capítulo el día de hoy? Pues yo creo que me gustaría dejar como el primer acercamiento, porque sabemos que es un tema que podemos estar hablando horas y horas, y que quizás si los papás estuvieran aquí frente a nosotros pudieran enriquecer muchísimo más este tema. Entonces me parece que es un tema muy, muy grande, pero a mí me gustaría dejar como el primer acercamiento, ¿no? Empezar a cuestionar, empezar a considerarlo, porque a partir de ahí creo que ya no podemos hacer que no lo conocimos el tema, ¿no? O sea, ya una vez que tocamos un tema, aunque sea como un poco, y nos empezamos a pensar o a considerar, me parece que ya no hay una vuelta atrás, ¿no? Ya no puedo hacer como que no sé de ese tema. Entonces, me gustaría dejar ese primer acercamiento. Y así hay algunas dudas, pues estamos acá en los clubes justo para hacer un pilar también de apoyo en este sentido. Y nada más eso, un primer acercamiento, y que nos quede como el interés de este tema, y qué más sigue, qué puedo hacer, me identifica, ¿no? Entonces, esa sería mi invitación para cerrar el día de hoy. Gracias, Lupita, muchas gracias. Y ya me agarraron aquí con un poco de tos, que con estos cambios de clima está tremenda. Muchas gracias, Lupita, muchas gracias. A mí me gustaría dejarle a la audiencia algo que tú mencionaste, ¿no? Que el proyecto de vida no es lineal, no es garantía, no es primero esto, luego esto y luego esto. No es así, la vida no funciona así. Nos gustaría que así fuera. Nos gustaría saber que si yo hago esto, va a pasar esto. La vida no es así, la vida está llena de incertidumbre. Y el proyecto de vida no significa que sea una receta mágica o una serie de pasos, ¿no? El proyecto de vida lo que nos da es un sentido de propósito, un sentido de a dónde queremos ir, qué quiero lograr con mi vida. Y saber que vamos a estar como dispuestos a afrontar las adversidades y cosas que se puedan oponer a nuestro proyecto, ¿no? La vida no es lineal, ¿no? Entonces a mí me gustaría dejarles eso, que el proyecto de vida no es lineal, sino que va dando como muchos movimientos hacia diferentes áreas, pero con esa claridad de algo que nos mueve. Por eso el proyecto de vida no debe de ser como quiero tener algo, sino qué quiero ser, ¿no? ¿Qué persona voy a ser? ¿Qué cualidades humanas voy a tener, ¿no? Entonces, a mí me gustaría dejarles eso y decirles que, bueno, aunque no es garantía,
aunque no es como pasos mágicos de A más A y luego B y luego C, aunque no es garantía eso, lo que sí pasa es que nos empezamos a mover. Nos empezamos a mover hacia una dirección y eso es lo más importante. Porque aunque nos atravesemos con adversidad, volteamos a ver y ya caminamos, ya avanzamos, ya hicimos un recorrido. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Atrevernos a andar ese recorrido para poder conquistar pues ese proyecto de vida que tenemos en mente. Lupita, yo me la pasé muy bien el día de hoy, no sé tú cómo te la pasaste. Sí, también, Noé, muchas gracias. Creo que este tema da para mucho, ¿no? Y creo que el día de hoy nos extendimos un poco más, pero bueno, creo que da para mucha plática. Y sí, me la pasé muy bien porque aparte ha tenido mucha secuencia el contenido que hemos estado compartiendo. Y pues aquí estamos para si podemos resolver alguna duda, algún comentario, serán bienvenidos acá a cada club. Muchas gracias, Lupita. Y pues les dejamos este capítulo, este episodio ahí en su YouTube, en este episodio para lavar los trastes, para trapear, para hacer alguna actividad doméstica que tengamos por ahí pendiente, para hacer el jardín, lavar el carro, lo que quieran. La idea es que podamos llegar a ustedes con estas conversaciones, que si bien no es la verdad absoluta, es nuestra manera particular de ver el mundo y queremos compartirla con ustedes. Agradecemos mucho que hayan visto este episodio. Si llegaron al final, no olviden darnos su like, dejarnos por ahí su comentario y como siempre, temas o cosas que quieran atender, pueden dejarnos un mensaje, pueden mandarnos un chat a la página. Estamos con la total disponibilidad de estar siempre en comunicación. Muchas gracias por quedarse en este capítulo y no olviden que los esperamos para la próxima. Muchas gracias.